Mi hijo observó en silencio mientras mi nuera rebuscaba en mi bolso y sacaba todo mi dinero. Jessica tenía mis billetes en sus manos, contándolos uno por uno con una calma que hizo que mi sangre se helara. 20 pesos, 40, 60, 80. No se detuvo. Su rostro mostraba una expresión de satisfacción como si estuviera haciendo algo completamente normal, algo que le pertenecía por derecho. Y Mako, mi único hijo, estaba sentado en el sofá a menos de 6 pies de distancia. Sus ojos miraban hacia otro lado, hacia la ventana, a cualquier lugar menos a lo que estaba sucediendo justo frente a él. No dijo nada. No hizo nada. Solo observó en silencio. Un espectador pasivo de mi humillación. Intenté hablar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. 71 años de vida, y nunca imaginé que llegaría el día en que me sentiría robada en mi propia casa por mi propia familia. Jessica finalmente terminó de contar. 120 pesos. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias reales de vida que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Todo lo que tenía en efectivo para la semana. Dinero que había retirado hace 2 días para pagar al jardinero, comprar medicinas, y guardar un poco aparte para emergencias. Ella dobló los billetes cuidadosamente y sin una pizca de vergüenza comenzó a meterlos en el bolsillo de sus pantalones. Fue en ese momento que encontré mi voz. Jessica, ese es mi dinero. Mi nuera me miró, y no había culpa en sus ojos. Solo había molestia, como si yo fuera una niña molesta interrumpiendo algo importante. Es más que tu obligación ayudar a sostener a nuestra familia, declaró, terminando de esconder los billetes en su bolsillo. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Obligación, sostener a su familia. Michael tenía un trabajo. Jessica trabajaba, también. O al menos eso era lo que me habían dicho. ¿Desde cuándo mi cheque de seguro social se había convertido en su fuente de ingresos? Miré a mi hijo, esperando, en silencio, rogándole que dijera algo, que me defendiera, que estableciera límites. Pero Mako mantuvo su mirada perdida como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Mako, dije, y mi voz sonó más débil de lo que me hubiera gustado. ¿Vas a permitir esto? Mi hijo finalmente me miró. Había algo en sus ojos que no reconocí. Algo que me asustó más que la actitud descarada de Jessica. Era resignación. Era cobardía. Era la ausencia total del hombre que yo había criado. Mamá, no hagas las cosas complicadas, murmuró y luego volvió a mirar hacia la ventana. No hagas las cosas complicadas. Esas palabras resonaron en mi mente como una sentencia. Mi propio hijo acababa de decirme que no complicara las cosas mientras su esposa me robaba descaradamente. Jessica se levantó del sofá, lanzó mi bolso a un lado como si fuera un objeto sin significado, y caminó hacia la cocina con la actitud de alguien que acababa de hacer un mandado rutinario. Voy a hacer algo de comer, anunció como si nada hubiera pasado. Ellanar, ¿tienes pollo en el refrigerador? Ah, y necesito que vayas al banco mañana y retires otros 200 pesos. Los gastos del hogar han aumentado. Me quedé paralizada. ¿Gastos del hogar de mi casa? Y ahora me estaba dando órdenes sobre cuánto dinero debía retirar y cuándo. Miré el reloj en la pared. Eran las 3:20 de la tarde, un martes estándar que se había transformado en una pesadilla. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba entender cómo había llegado a este punto. Me levanté de la silla con las piernas temblorosas y caminé hacia mi dormitorio. Cerré la puerta con cuidado, me senté en el borde de mi cama,
y dejé que las lágrimas fluyeran en silencio. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? 20 minutos después, escuché el sonido de un teléfono sonando en la sala. No era el tono de mi celular. Era uno diferente, más moderno, probablemente el de Jessica o el de Michael. Luego otro teléfono comenzó a sonar casi al mismo tiempo. 2 llamadas simultáneas. Y entonces escuché el grito. Un grito que me hizo saltar de la cama y abrir la puerta de mi dormitorio de golpe. Era Jessica. Estaba gritando con una desesperación que nunca antes le había escuchado. ¿Qué? No, eso es imposible. Tiene que haber un error. Su voz sonaba enloquecida, fuera de control. Michael también estaba hablando por teléfono. Su rostro había perdido todo color y sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el dispositivo. Salí de mi habitación y entré en la sala. Jessica tenía el teléfono presionado contra su oreja, su mano libre sujetando su cabello con fuerza, y sus ojos estaban desorbitados. Tienen que estar equivocados. Revisen de nuevo. Esa transferencia no pudo haber salido de mi cuenta. Una transferencia. Algo relacionado con dinero. Y por la expresión de puro pánico en su rostro, algo había salido terriblemente mal. Mako colgó su teléfono y miró a Jessica con una expresión de horror. Jessica, a mí también me llamaron del banco. Dicen que hubo actividad sospechosa en nuestras cuentas. Dicen que perdimos casi todo. Mi nuera se dejó caer en el sofá, el teléfono resbalando de su mano y golpeando el suelo. Su respiración era agitada, irregular, como si estuviera a punto de sufrir un ataque de pánico. No, 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 no. Repetía una y otra vez, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Me quedé en el pasillo, observando la escena. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero una parte de mí, una parte muy pequeña y oscura que nunca había conocido, sintió algo parecido a satisfacción. Pero antes de que pudiera procesar ese sentimiento, necesitaba entender cómo había llegado aquí. Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto. Y para entender el presente, necesitaba volver al principio. Todo había comenzado hace 3 meses en una tarde de septiembre que parecía prometedora y tranquila. Había estado viviendo sola durante 5 años desde que mi esposo Robert falleció. 5 años en los que había aprendido a ser independiente de una manera que nunca imaginé posible. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias reales de vida que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. A los 71, manejaba mis propias finanzas, mantenía mi casa impecable, iba al supermercado cada semana, asistía a mis citas médicas sin la ayuda de nadie. E incluso había aprendido a usar aplicaciones en mi teléfono para pagar facturas. Mi pensión era modesta pero suficiente. 900 pesos al mes que administraba con precisión, 500 para gastos básicos del hogar, 150 para medicamentos y doctores, 100 para ahorros. Y el resto para pequeños placeres como mi clase de tejido los jueves o el almuerzo mensual con mis amigas. Mako me visitaba cada 2 semanas, generalmente los domingos. Traía donas. Nos sentábamos en el patio trasero, hablábamos sobre su trabajo en la empresa de construcción, sus planes, la vida. Eran momentos simples pero valiosos. Mi hijo siempre había sido atento, respetuoso, cariñoso, pero entonces conoció a Jessica. Al principio, yo estaba feliz. Mako tenía 38 años y nunca se había casado. Siempre decía que no había encontrado a la persona adecuada. Cuando me dijo que había conocido a alguien especial, mi corazón se llenó de esperanza.
Quería que mi hijo fuera feliz, que formara una familia, que no estuviera solo. La primera vez que trajo a Jessica a casa, ella fue encantadora. Llegó con flores, me ayudó a preparar la cena, elogió cada rincón de mi hogar. Tenía 33 años, trabajaba como administradora en un centro médico, y parecía genuinamente interesada en conocerme. Eleanor, tu casa es hermosa, me dijo mientras bebíamos café en el porche. Se nota el amor con el que cuidas cada detalle. Me hizo sentir vista, apreciada. Quizás esa debió haber sido mi primera señal de alerta. Las personas que quieren algo de ti siempre comienzan halagándote. Se casaron 4 meses después de conocerse, una boda pequeña e íntima en el jardín de un restaurante. Pagué mi vestido nuevo y les regalé 3,000 pesos de mis ahorros para que pudieran amueblar mejor el apartamento que habían alquilado. Era todo lo que había ahorrado, pero lo hice con amor. Era mi único hijo y quería que comenzara su matrimonio de la mejor manera posible. Las primeras semanas después de la boda fueron normales. Michael seguía visitándome los domingos, aunque ahora venía con Jessica. Ella continuó siendo amable, aunque noté que hablaba más que antes, tenía opiniones sobre todo, y sutilmente comenzó a dirigir las conversaciones. Eleanor, ¿todavía lavas la ropa a mano?, preguntó un día, mirando mi pequeño lavadero. Deberías comprar una lavadora moderna. A tu edad, no deberías estar restregando ropa así. Su comentario me hizo sentir incómoda, pero no dije nada. Yo tenía una lavadora, una semiautomática que funcionaba perfectamente. Lavar algunas prendas delicadas a mano era mi elección, no una imposición de pobreza. Me gusta hacerlo, respondí con una sonrisa. Me mantiene activa. Jessica intercambió una mirada con Michael. Una mirada que no supe cómo interpretar en ese momento. Ahora sé qué tipo de mirada significa eso. ¿Ves? Te dije que tu madre es terca. Las visitas continuaron, pero empecé a notar cambios sutiles en mi hijo. Él hablaba menos. Sonreía menos. Cuando le preguntaba algo, a menudo miraba a Jessica antes de responder como si necesitara su aprobación. Un domingo de octubre, ellos llegaron sin aviso. No era el domingo habitual de visita. Era un miércoles por la tarde. Sonó el timbre y cuando abrí la puerta, Jessica tenía 2 maletas grandes. Eleanor, necesitamos quedarnos aquí por unos días, anunció Jessica, pasando junto a mí sin esperar una invitación. Hay problemas de moho en nuestro apartamento. Están haciendo reparaciones y está inhabitable. Mako entró detrás de ella, cargando más equipaje, evitando el contacto visual conmigo. ¿Unos días?, pregunté, tratando de procesar lo que estaba pasando. Sí, mamá. Solo será por unos días, dijo Mako finalmente. Quizás una semana. Espero que no sea un problema. ¿Qué podía decir? Era mi hijo. Si necesitaba ayuda, yo estaría allí. Eso es lo que hacen las madres. Por supuesto, no es un problema, respondí. Aunque una sensación incómoda se instaló en mi estómago. Pueden usar la habitación de invitados. Esa primera noche fue extraña. Jessica revisó la habitación de invitados y comenzó a mover cosas inmediatamente. Esta cortina es demasiado oscura. No deja entrar la luz, dijo, quitándola sin preguntar. Y este edredón huele a moho. Eleanor, ¿tienes otro? El edredón no olía a moho. Lo había lavado y secado al sol apenas 2 días antes. Pero no discutí. No quería empezar conflictos. Durante la cena, Jessica comentó sobre mi comida. Siempre cocinas con demasiada sal, señaló, probando el guiso que había preparado. A tu edad, deberías vigilar más tu presión arterial. Mi presión arterial está bien, respondí,
tratando de mantener la calma. Mi doctor dice que es perfecta para mi edad. Los doctores no siempre saben todo, replicó, dejando su tenedor en el plato. Mi tía sufrió un derrame por comer con demasiada sal. Tenía la misma edad que tú. Mako comió en silencio sin defender mi comida, sin decir nada. Esa noche, acostada en mi cama, escuché voces que venían de la habitación de invitados. No podía distinguir las palabras exactas, pero el tono era claro. Jessica se estaba quejando de algo y Mako respondía con monosílabos. Los pocos días se convirtieron en una semana, luego 2 semanas, luego un mes. Cada día que pasaba, Jessica se sentía más como la dueña de mi casa. Comenzó a reorganizar mi cocina. Eleanor, tus platos están mal organizados, me dijo una mañana, sacando todo de los gabinetes. Los más pesados deben ir abajo, los ligeros arriba. Así, no te lastimarás la espalda al alcanzarlos. No había pedido su opinión. No necesitaba que reorganizara mi cocina. Pero antes de que pudiera protestar, ya había cambiado todo de lugar. Luego fue mi refrigerador. Tenemos que tirar esto y esto y esto, declaró, sacando comida que según ella estaba demasiado vieja. Un yogur que vencía en 3 días. Verduras que estaban perfectamente frescas. Un trozo de queso que apenas había abierto. Jessica, ese queso está bien, intenté decir. Eleanor, no puedes arriesgarte con comida dudosa a tu edad. Una intoxicación alimentaria podría ser grave. Y así poco a poco, comenzó a tomar control de cada aspecto de mi vida. Para el segundo mes de su estadía, Jessica ya no solo estaba reorganizando mis cosas. Ahora estaba dando órdenes directas. Eleanor, no salgas hoy, me dijo una mañana cuando me estaba preparando para ir al supermercado. Hace demasiado frío afuera. A tu edad, podrías resfriarte y eso puede convertirse en neumonía. Afuera estaba a 65 grados. Clima perfectamente normal para octubre. Había salido con temperaturas mucho más bajas sin ningún problema. Jessica, he ido al supermercado los jueves durante años. Estaré bien. No irás, dijo con firmeza, quitándome la lista de compras de la mano. Dame el dinero. Yo iré. Tú descansa, miré a Mako, que estaba desayunando en silencio. Esperé a que dijera algo para recordarle a su esposa que esta era mi casa y mis decisiones, pero solo bebió su café, los ojos fijos en su teléfono. Le di a Jessica 40 pesos. Ella tomó el dinero, lo puso en su billetera, y se fue sin decir nada más. Cuando regresó 3 horas después, trajo apenas la mitad de lo que normalmente compraba, y no me devolvió el cambio. ¿Dónde está el resto del dinero?, pregunté. No hubo cambio, respondió, poniendo las pocas bolsas en la cocina. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias reales de vida que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Todo está más caro ahora, Eleanor. Deberías saberlo. Yo sabía exactamente cuánto costaban las cosas. Había comprado en esa misma tienda durante 15 años. 40 pesos deberían haber sido suficientes para mucho más de lo que ella trajo. Pero no dije nada. Todavía no. Aún estaba tratando de convencerme de que esto era temporal, que pronto se irían y todo volvería a la normalidad. Esa misma semana, Jessica comenzó a comentar sobre mi rutina diaria. ¿Por qué sales a caminar cada mañana?, preguntó, observándome ponerme mis tenis. Podrías caerte, romperte la cadera. Estas cosas pasan a tu edad. Camino porque me mantiene saludable, respondí, tratando de mantener la paciencia.
Mi doctor lo recomienda. Los doctores recomiendan muchas cosas que no siempre son sensatas, ella replicó. ¿Qué pasa si te mareas? ¿Qué pasa si te caes si no hay nadie alrededor para ayudarte? Sería una tragedia. Salí a caminar de todos modos. Necesitaba ese tiempo para mí. Esos 30 minutos de libertad donde podía respirar aire fresco y no sentir la presión constante de su presencia en mi casa. Cuando regresé, Jessica estaba en mi dormitorio, mi espacio privado. La puerta estaba completamente abierta y ella estaba revisando mi closet. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, sintiendo que la indignación comenzaba a reemplazar la paciencia. Estoy organizando tu ropa, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Tienes demasiadas cosas viejas que ya no usas. Voy a separarlas para donación. Jessica, esa es mi ropa. Yo decido qué quiero conservar. Ella se giró hacia mí con una expresión de molestia. Eleanor, tienes blusas de hace 20 años. Están fuera de moda y ocupando espacio innecesario. Necesitas que alguien te ayude a tomar estas decisiones porque claramente no puedes hacerlo sola. Sentí algo romperse dentro de mí en ese momento. No puedes hacerlo sola. Como si fuera inútil. Como si fuera incapaz. Sal de mi habitación, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Jessica me miró sorprendida. Probablemente era la primera vez que le hablaba con ese tono. No tienes que ponerte así, dijo, dejando un montón de ropa sobre mi cama. Solo estoy tratando de ayudarte. Salió de la habitación con pasos pesados, y cerré la puerta detrás de ella. Me senté en mi cama, rodeada de mi ropa esparcida por todas partes, y sentí ganas de llorar. Pero no lloré. Todavía no. Aún me quedaba algo de dignidad. Esa noche, mientras preparaba la cena, escuché a Jessica hablando con alguien por teléfono en la sala. Su voz era lo suficientemente alta como para que pudiera escuchar cada palabra. Sí, ahora estamos viviendo con ella. No, no es temporal. Creo que nos quedaremos un buen tiempo. La casa es grande. 3 habitaciones, patio. Está en un buen vecindario. Sí. Todo es de ella. Está a su nombre. No lo sé. Nunca ha dicho nada sobre un testamento. No te preocupes. Estoy encargándome de todo. Es cuestión de tiempo. Mi sangre se heló. ¿Cuestión de tiempo para qué? ¿De qué se estaba encargando? Dejé de picar verduras y me quedé inmóvil, escuchando. Michael no es un problema. Hace lo que yo le digo. La vieja es terca, pero se puede manejar. Solo tienes que hacerle creer que es todo por su propio bien, por su salud, por su seguridad. Exactamente. Como con tu suegra. La misma estrategia. La vieja. Así me llamaba cuando yo no estaba presente o cuando pensaba que no estaba escuchando. Sentí náuseas. Quería salir de la cocina, confrontarla, gritarle que saliera de mi casa inmediatamente. Pero algo me detuvo. Una pequeña voz en mi cabeza dijo, necesitas saber más. Necesitas entender qué está planeando. Terminé de preparar la cena en silencio. Durante la comida, observé a Mako y Jessica con nuevos ojos. Mi hijo comía mecánicamente sin mirarme. Jessica hablaba sin parar sobre lo agotada que estaba. Sobre lo difícil que era cuidar una casa tan grande, sobre cuánto sacrificaban ella y Mako para estar allí conmigo. ¿Sacrificaban? No pagaban renta. Comían mi comida. Usaban mis servicios. Y yo no les había pedido que vinieran. Eleanor, necesito que vengas conmigo al banco, dijo Jessica de repente. ¿Al banco? ¿Para qué?
Necesitas agregar a Mako a tus cuentas como usuario autorizado. En caso de emergencia, alguien tiene que poder acceder a tu dinero para ayudarte. Ahí estaba. El verdadero motivo. No era preocupación. Era control. Era acceso a mi dinero. No veo la necesidad, respondí, tratando de mantener la calma. Manejo mis cuentas perfectamente. Eleanor, no seas difícil. Es por tu propio bien. ¿Qué pasa si te enfermas? Si tienes un accidente, alguien necesita poder pagar tus facturas, tus medicamentos. Tengo a mi hermana Barbara para eso. Ella ya está autorizada en caso de emergencia. Jessica dejó caer su tenedor sobre su plato con un fuerte golpe. Tu hermana vive a 2 horas de aquí. Michael es tu hijo. Ahora vive contigo. Tiene más sentido que sea él. Mako finalmente levantó la vista de su plato. Mamá, Jessica tiene razón. Es solo una precaución. Es solo una precaución. Esas palabras dolieron más que todo lo que Jessica había dicho. No voy a agregar a nadie más a mis cuentas, dije con firmeza. Mis finanzas están en orden, y así permanecerán. El silencio que siguió fue tenso, pesado. Jessica me miró con una expresión que ya no intentaba ocultar. Era puro desprecio. Eres increíblemente egoísta, finalmente dijo. Después de todo lo que hacemos por ti, me levanté de la mesa, dejando mi plato a medio terminar, y fui a mi habitación. Esta vez sí lloré. Lloré por la situación en la que me encontraba. Lloré por mi hijo que se había convertido en un extraño. Lloré por mi casa que ya no se sentía como mía. Pero las lágrimas no durarían para siempre. Algo estaba cambiando dentro de mí. Una pequeña chispa de resistencia comenzaba a encenderse. A la mañana siguiente, me desperté con un nudo en el estómago. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, procesando todo lo que había escuchado la noche anterior. Jessica había hablado de mí como si fuera un obstáculo, un problema que resolver, y Mako, mi propio hijo, parecía estar completamente de acuerdo con ella. Me levanté temprano como siempre y fui a la cocina a hacer café. Pero cuando llegué, descubrí que alguien ya había estado allí. Mis tazas favoritas, las que siempre usaba, estaban guardadas en el estante más alto del gabinete, fuera de mi alcance. En su lugar, en el estante bajo había vasos de plástico. Vasos baratos que nunca había comprado. Jessica apareció en la puerta de la cocina, ya vestida con esa sonrisa falsa que había aprendido a odiar. Buenos días, Eleanor. Veo que encontraste los nuevos vasos que compré. Son más seguros para ti. Los de cerámica son demasiado pesados. Podrías dejarlos caer y romperte los dedos de los pies. No respondí. Simplemente tomé una silla, me subí con cuidado, y alcancé mi taza de cerámica del estante alto, la misma que mi esposo me había regalado para nuestro 20 aniversario. Eleanor, ¿qué estás haciendo? La voz de Jessica subió de tono. Podrías caerte. No me voy a caer, dije, bajando de la silla con mi taza en la mano. Y voy a usar mi taza como lo he hecho durante los últimos 15 años. Hice mi café en silencio, ignorando la mirada furiosa de Jessica. Cuando me senté a comer mi desayuno, ella se acercó y puso varios papeles sobre la mesa frente a mí. Como no quisiste ir al banco ayer, traje estos formularios a casa. Solo necesitas firmarlos aquí y aquí, dijo, señalando con su dedo. Es para agregar a Mako como cotitular de tus cuentas. Ya te dije que no, Eleanor. Esto es ridículo. Es por tu seguridad. Mi seguridad está perfectamente bien sin esos papeles. Jessica agarró los documentos bruscamente y los arrojó sobre la mesa de la sala.
Eres una vieja terca e irresponsable, escupió las palabras con veneno. No sabes lo que es bueno para ti. Mako apareció en ese momento, recién despertado con el cabello desordenado y los ojos hinchados. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz cansada. Tu madre se niega a ser razonable, dijo Yasuka, cruzando los brazos. Se niega a firmar los papeles para proteger su propio dinero. Michael me miró, y por un segundo, solo un segundo, creí ver un destello del hijo que solía ser, pero desapareció tan rápido como llegó. Mamá, ¿por qué estás siendo tan difícil? Esas palabras fueron como una bofetada en la cara. Yo estaba siendo difícil. Yo en mi propia casa por querer mantener el control de mi propio dinero. No estoy siendo difícil, Mako. Estoy siendo prudente. Prudente sería escuchar a tu familia. Ya sé que intervino. Pero parece que prefieres desconfiar de tu propio hijo. La manera en que manipuló la situación fue magistral. De alguna forma había logrado convertirme en la villana de esta historia. Los días siguientes fueron aún peores. Jessica intensificó su campaña de control. Comenzó a interceptar mi correo. Una mañana de jueves, cuando el cartero pasó, ella salió corriendo para recoger el correo antes de que yo pudiera llegar a la puerta. Ner, déjame revisar esto por ti, dijo, hojeando mis cartas. Ahora hay muchas estafas dirigidas a personas mayores. Necesitas a alguien que te proteja. Dame mi correo, Jessica. Solo estoy verificando que no haya nada peligroso. Yo literalmente tuve que arrebatarle las cartas de las manos. Entre ellas estaba mi estado de cuenta bancario. Jessica había intentado abrirlo. ¿Intentaste abrir mi correo privado?, pregunté, incrédula. Es por tu propio bien. Necesito saber si hay cargos sospechosos en tu cuenta. Eso no es asunto tuyo. Todo lo que pasa en esta casa es asunto mío, replicó. Y en su voz había una autoridad que hizo que mi sangre se helara. Michael y yo vivimos aquí. Somos familia, y la familia cuida unos de otros, aunque claramente no entiendas eso. Me encerré en mi habitación con mi correo y revisé cada documento cuidadosamente. Mi cuenta bancaria mostraba mis movimientos habituales. Nada fuera de lo común. Pero había algo que me preocupaba. Mi tarjeta de débito. Siempre la guardaba en mi billetera, pero últimamente no recordaba haberla usado y no estaba segura de dónde la había dejado. Revisé mi bolso. No estaba allí. Revisé mi cómoda. Tampoco. Un pánico frío comenzó a apoderarse de mí. Salí de mi habitación y fui directamente a la sala donde Jessica estaba viendo televisión. ¿Has visto mi tarjeta de débito? No. ¿La perdiste?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla. Pero noté cómo sus dedos se tensaron en el control remoto. Estaba en mi billetera. Bueno, tal vez la dejaste en algún lugar. A tu edad, es normal olvidar dónde pones las cosas. A tu edad, siempre a tu edad. Como si mis 71 años automáticamente me convirtieran en una persona incompetente. Llamé al banco inmediatamente y bloqueé mi tarjeta. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias reales de vida que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. El empleado me informó que había habido 3 transacciones recientes que no reconocía. 2 retiros en cajeros automáticos de 50 pesos cada uno y una compra en una tienda de ropa por 75 pesos. ¿Cuándo fueron esas transacciones?, pregunté, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Hace 3 días. Hace 2 días, y ayer por la tarde, señora Eleanor.
Ayer por la tarde, cuando supuestamente Jessica había salido a comprar comestibles para la casa, colgué el teléfono con las manos temblorosas. 175 pesos. Habían robado 175 pesos de mi propia cuenta, y yo sabía exactamente quién había sido. Fui a buscar a Michael. Lo encontré en el patio revisando su teléfono. Michael, necesito hablar contigo ahora. Algo en mi tono debió alertarlo porque dejó el teléfono de inmediato y me miró atentamente. Alguien usó mi tarjeta de débito sin mi permiso. Retiraron 175 pesos en los últimos 3 días. Mamá, probablemente fuiste tú y no lo recuerdas. No fui yo. Y creo que sé quién fue. Michael se puso de pie, su expresión endureciéndose. Si estás insinuando que Jessica tomó tu tarjeta, estás muy equivocada. Las transacciones coinciden con los días que ella salió sola. Una de ellas fue ayer en una tienda de ropa. Jessica tiene su propio dinero. No necesita el tuyo. Entonces explícame dónde está mi tarjeta. Michael, explica esas transacciones. Mi hijo se acercó a mí y por primera vez en meses me habló con dureza. Mamá, estás paranoica. Estás inventando cosas porque no quieres aceptar que necesitas ayuda. Probablemente perdiste tu tarjeta en algún lugar y alguien más la encontró. La tenía en mi billetera en esta casa. Bueno, obviamente no la cuidaste bien. Me quedé mirándolo. Este hombre que ya no reconocía. Este hombre que eligió defender a su esposa en lugar de siquiera considerar que yo podría estar diciendo la verdad. Ya bloqueé la tarjeta, dije finalmente. Y voy al banco mañana para pedir un informe completo de todas mis transacciones. Haz lo que quieras, respondió Mako, tomando su teléfono otra vez. Pero deja de acusar a mi esposa sin pruebas. Esa noche durante la cena, Jessica actuó como si nada hubiera pasado. Habló animadamente sobre su día, sobre una amiga que había llamado acerca de planes para remodelar la cocina de mi casa. Creo que deberíamos cambiar estos gabinetes, dijo, tocando la madera con desdén. Son demasiado viejos. Unos nuevos harían que la casa se vea más moderna, más valiosa, más valiosa. Como si ya estuviera planeando vender mi casa. Al día siguiente, fui al banco tan pronto como abrió. No le dije nada a Jessica ni a Mako. Simplemente me levanté temprano, me vestí, y salí de la casa antes de que se despertaran. El empleado del banco, un joven amable llamado Kevin, me atendió con paciencia. Le expliqué la situación, y él imprimió un informe detallado de todas mis transacciones de los últimos 2 meses. Allí estaban. No solo las 3 transacciones que ya conocía, sino otras también. Pequeños retiros que no había hecho. 20 pesos aquí, 30 allá. En total, sumaban casi 400 pesos en el último mes y medio, señora. Eleanor. ¿Reconoce estas transacciones?, preguntó Kevin, señalando cada una con su bolígrafo. No, ninguna de ellas. Entonces necesitamos iniciar un proceso de disputa. ¿Tiene alguna idea de quién podría haber accedido a su tarjeta? Dudé por un momento. Acusar a Jessica directamente sin pruebas absolutas podría complicar las cosas legalmente, pero necesitaba protegerme. Creo que alguien en mi casa tomó mi tarjeta sin permiso. Kevin asintió con comprensión. Probablemente había visto casos similares antes. Voy a bloquear completamente esta cuenta y abrir una nueva para usted. La nueva tarjeta llegará a esta sucursal en 5 días hábiles. ¿Prefiere recogerla aquí en lugar de que la envíen por correo a su casa? Sí, por favor. La recogeré personalmente. También aproveché para hacer otros cambios.
Actualicé mi número de teléfono de contacto para que solo apareciera mi teléfono celular en el sistema, no el teléfono fijo de la casa, y confirmé que solo mi hermana Barbara tenía acceso autorizado a mi cuenta en caso de emergencia. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? Señora Ellaner, preguntó Kevin. Sí. Si alguien que no sea yo o mi hermana intenta obtener información sobre mis cuentas, puede negarse a darla. Absolutamente. Su información financiera es confidencial. Nadie puede acceder a ella sin su autorización por escrito. Salí del banco sintiéndome un poco más en control. Al menos mis finanzas estaban protegidas ahora, pero sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Cuando regresé a casa, Jessica estaba esperándome en la sala con los brazos cruzados y una expresión furiosa. ¿Dónde estabas? Salí a hacer un mandado. ¿Qué tipo de mandado? ¿Por qué no me dijiste? No tengo que informarte mis movimientos, Jessica. Esta es mi casa. Ella se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Fuiste al banco, ¿verdad? Te vi salir con esa carpeta de documentos. Eso no es asunto tuyo. Todo lo que haces es asunto mío, gritó, y su máscara de persona preocupada finalmente cayó por completo. Vives en una fantasía, pensando que todavía puedes manejar tu vida sola. Eres una vieja que necesita supervisión. Mako apareció desde la cocina, atraído por los gritos. ¿Qué está pasando ahora? Tu madre fue al banco a hacer quién sabe qué, dijo Jessica, señalándome. Probablemente para cambiar cosas, para ocultarnos información, para ser egoísta como siempre. Fui a proteger mi dinero, dije, mirando directamente a mi hijo. Porque alguien ha estado usando mi tarjeta sin permiso y retirando mi dinero. Ya te dijimos que eso es paranoia, respondió Mako. Pero su voz sonaba menos segura que antes. No es paranoia cuando tengo el informe del banco que lo prueba. Saqué los papeles de mi bolso y los extendí sobre la mesa de centro. Allí estaban todas las transacciones marcadas en rojo, las que yo no había autorizado. Jessica se inclinó para mirar los documentos y por un segundo vi pánico en sus ojos, pero se recuperó rápidamente. Esto no prueba nada. Podrías haber hecho esas transacciones y olvidado, o alguien clonó tu tarjeta. Estas cosas pasan. La tarjeta estaba en mi casa, en mi billetera, y las transacciones comenzaron exactamente cuando viniste a vivir aquí. ¿Me estás acusando de robo? La voz de Jessica subió una octava. ¿A mí? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué exactamente has hecho por mí, Jessica? Reorganizar mi casa sin permiso. Darme órdenes. Tratarme como si fuera incompetente. Robar mi dinero. Ella se giró hacia Mako. ¿Vas a permitir que tu madre me hable así? ¿Vas a dejar que me acuse de ser una ladrona? Michael me miró y en sus ojos vi algo que me rompió el corazón. No era apoyo. No fue preocupación por mí. Fue molestia. Estaba molesto porque yo estaba causando problemas. Mamá, creo que estás exagerando. Jessica no robaría de ti. Tengo pruebas, Mako. Tú tienes un papel que muestra transacciones. Eso no prueba quién las hizo. Entonces, ¿me crees a mí o le crees a ella? El silencio que siguió lo dijo todo. Mi hijo había elegido y no me había elegido a mí. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo Mako finalmente. Mamá, tal vez deberías descansar. Has estado muy estresada últimamente. Muy estresada. Como si el estrés fuera mi culpa y no el resultado de meses de abuso y manipulación. Tomé mis documentos y fui a mi habitación. Cerré la puerta con llave, algo que nunca había hecho antes en mi propia casa, y me senté en mi cama a pensar. Necesitaba un plan.
No podía seguir viviendo así. Pero tampoco podía simplemente echar a Mako de mi casa. Él era mi hijo. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Saqué mi teléfono y llamé a mi hermana Barbara. Eleanor, ¿qué pasa? Tu voz suena extraña. Y entonces por primera vez en meses, le conté todo. Cada detalle, cada comentario hiriente, cada invasión de mi privacidad, cada transacción robada, todo. Barbara escuchó en silencio hasta que terminé. Eleanor, tienes que sacar a esa mujer de tu casa. Y si Mako no te apoya, él también tiene que irse. Es mi hijo, Barbara, y tú eres su madre. Una madre que está siendo abusada en su propia casa. Eleanor, esto no va a mejorar. Esta mujer no va a detenerse hasta que tenga control total de tu vida, tu casa, tu dinero. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entendí. Claro que entendí. Pero entender y actuar eran dos cosas diferentes. No sé si puedo hacerlo sola. No estás sola. Estoy aquí. Ven a quedarte conmigo por unos días. Aléjate de esa situación y piensa con claridad. Te ayudaré. Y mi casa. Tu casa seguirá allí. Pero necesitas salir de ese ambiente tóxico antes de que te destruya. Bárbara tenía razón. Lo sabía. Pero había algo más que necesitaba hacer primero. Bárbara, necesito pedirte un favor. Lo que sea. Necesito que investigues a Jessica. Su pasado, su historial, cualquier cosa que puedas encontrar. Tengo el presentimiento de que esta no es la primera vez que ha hecho algo como esto. Déjamelo a mí. Tengo una amiga que trabaja en RRHH y tiene acceso a ciertas bases de datos. Le pediré que busque información. Colgamos con la promesa de hablar al día siguiente. Me sentí un poco menos sola sabiendo que Barbara estaba de mi lado. Esa noche, no salí de mi habitación para la cena. No tenía apetito y no quería ver a Jessica ni a Michael. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias reales de vida que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Escuché cuando tocaron a mi puerta un par de veces, pero no respondí. Finalmente, me dejaron en paz. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Barbara. Eleanor, encontré algo. Jessica trabajó en 3 lugares diferentes en los últimos 5 años. En 2 de ellos, fue despedida por irregularidades financieras, y hubo una denuncia en su contra por parte de una mujer anciana hace 2 años. Ella la acusó de robo, pero el caso fue cerrado por falta de pruebas sólidas. Mi sangre se heló. Una mujer anciana. Sí. La señora era la abuela de una expareja de Jessica. Vivió con ella durante varios meses y cuando se fue, faltaban objetos de valor y dinero, pero no pudieron probarlo legalmente. Entonces, este era su patrón. Jessica se aprovechaba de los ancianos, y yo era su próxima víctima. Los días siguientes fueron insoportables. Ahora que conocía la verdad sobre Jessica, cada movimiento que hacía me ponía en alerta. La observaba cuando creía que yo no estaba mirando, revisando cajones, tocando objetos, calculando mentalmente cuánto valía cada cosa en mi casa. Pero yo también estaba haciendo mis propios cálculos. Necesitaba tiempo para organizar mi salida para proteger mis pertenencias más valiosas para asegurarme de que cuando me fuera, no dejara nada vulnerable atrás. Una tarde, mientras Jessica estaba en la ducha y Mako había salido a trabajar, aproveché la oportunidad para guardar algunos objetos importantes. Las joyas de mi madre, algunos documentos personales, fotografías antiguas.
Los escondí en una caja dentro de mi closet detrás de la ropa de invierno que sabía que Jessica no tocaría durante meses. También llamé a mi abogado, el señor Thompson, un hombre de 60 años que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. Señora Eleanor, ¿cómo puedo ayudarla? Señor Thompson, necesito actualizar mi testamento urgentemente. ¿Hay algún problema? Prefiero explicarlo en persona. ¿Puede verme mañana? Por supuesto. 10 de la mañana le funciona. Perfecto. A la mañana siguiente, inventé que tenía una cita con el médico. Jessica insistió en acompañarme. No es necesario, le dije, tomando mi bolso. Es solo un chequeo de rutina. A tu edad, alguien debería acompañarte. ¿Y si el médico te da malas noticias? Necesitarás apoyo. Jessica, he ido al médico sola durante 5 años. Estaré bien, pero ella ya estaba tomando su chaqueta y llaves. No voy a discutir esto. Mako me pidió que cuidara de ti y eso es lo que voy a hacer. Sentí pánico. No podía ir a la oficina del abogado con Jessica siguiéndome. Pensé rápido. Está bien, pero necesito pasar por la farmacia primero para recoger una receta. Puedes esperarme en el coche si quieres. Jessica aceptó a regañadientes. Cuando llegamos a la farmacia, entré y esperé unos minutos. Luego salí por la puerta trasera que daba a otra calle, tomé un taxi, y di la dirección de la oficina del abogado. Envié un mensaje de texto a Jessica desde el taxi. Me encontré con una amiga. Voy a tomar café con ella. Volveré en un par de horas. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve ahora. Apagué mi teléfono. La oficina del señor Thompson estaba en el centro en un edificio antiguo pero bien mantenido. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Señora Eleanor, se ve preocupada, dijo Thompson, haciéndome un gesto para que me sentara. Dígame qué está pasando. Y le conté todo. Cada detalle, cada abuso, cada robo, cada manipulación. Thompson escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente. Señora Eleanor, lo que me está describiendo es un caso claro de abuso financiero y emocional hacia una persona mayor. Hay leyes que la protegen. No quiero meter a mi hijo en problemas legales. Entiendo. Pero necesita protegerse. Primero, actualicemos su testamento. Actualmente, Mako es su único heredero. ¿Correcto? Sí. ¿Quiere mantenerlo así? Pensé en mi hijo. En el niño que había criado, en el hombre en que se había convertido. ¿En las decisiones que había tomado en los últimos meses? Quiero que la casa pase a mi hermana Barbara. Mako puede recibir una suma fija de dinero, pero no la propiedad. No quiero que Jessica ponga un pie en esta casa como propietaria. Entendido. También recomiendo otorgar un poder notarial duradero para asuntos financieros y médicos, designando a Barbara como su representante. Esto evitará que Mako o cualquier otra persona intenten tomar decisiones por usted si algo le sucede. Pasamos la siguiente hora organizando todos los documentos. Thompson trabajó eficientemente, y firmé cada papel, sintiéndome más aliviada con cada firma. Señora Eleanor, hay algo más que debería considerar. Una orden de restricción contra Jessica. ¿Una orden de restricción? Basado en lo que me ha contado, el patrón de comportamiento, el robo comprobado. Tiene fundamentos para obtener una. Esto le prohibiría acercarse a usted o a su propiedad, pero ella vive en mi casa. Exactamente. La orden la obligaría a irse. Y si Mako decide irse con ella, es su elección.
La idea era tentadora pero también aterradora. ¿Estaba lista para tomar una medida tan drástica? Déjeme pensarlo, dije finalmente. Tómese su tiempo, pero no espere demasiado. Estas situaciones tienden a empeorar, no a mejorar. Salí de la oficina del abogado con una carpeta llena de documentos y un plan más claro en mi mente, pero también con una pesadez en el corazón. Me estaba preparando para perder a mi hijo y esa realización dolía más de lo que podía expresar. Encendí mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Jessica y 5 de Michael y varios mensajes de texto cada vez más furiosos. Jessica, ¿dónde estás? Jessica, responde ahora. Jessica, esto es inaceptable. Michael. Mamá. Jessica está muy preocupada. ¿Dónde estás, Michael? Por favor, responde. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, llamé a Barbara. ¿Puedo ir a tu casa? ¿Ahora? ¿Qué pasó? Te lo diré cuando llegue, pero necesito salir de mi casa por un tiempo. Ven, te estoy esperando. Tomé otro taxi. Esta vez, directo a la casa de Barbara. Ella vivía en un vecindario tranquilo a 2 horas de distancia en una casa pequeña pero acogedora que compartía con sus 2 gatos. Cuando llegué, Barbara me recibió con un abrazo fuerte. Eleanor, estás temblando. Acabo de hacer algo grande. Le dije, mostrándole los documentos del abogado. Cambié mi testamento. Jessica no va a quedarse con mi casa. Barbara revisó los papeles con aprobación. Hiciste lo correcto. Ahora, te vas a quedar aquí conmigo hasta que decidamos el siguiente paso. Necesito volver eventualmente. Es mi casa. Lo sé, pero no hoy. Hoy necesitas distancia y claridad. Pasé el resto del día en la casa de Barbara, sintiendo por primera vez en meses como si pudiera respirar. No había nadie criticando todo lo que hacía. No había nadie revisando mis pertenencias. No había nadie tratándome como si fuera incompetente. Por la noche, mi teléfono sonó. Era Michael. Mamá, ¿dónde estás? Jessica está histérica. Estoy con tu tía Barbara. Necesitaba tiempo para pensar. Tiempo para pensar. Nos dejaste preocupados. Jessica pensó que algo malo te había pasado. Lo dudo mucho, Michael. Jessica no está preocupada por mí. Está preocupada por perder el control sobre mí. ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de qué estoy hablando. Tu esposa ha estado robándome. Me ha estado manipulando y tú has permitido cada segundo de eso. Mamá, basta con estas acusaciones. No son acusaciones. Son hechos. Y estoy cansada de fingir que no lo son. ¿Cuándo vas a volver? Cuando esté lista. Esta es mi decisión, Michael. Y por una vez no voy a dejar que tú o Jessica me digan qué hacer. Colgué antes de que pudiera responder. Barbara me hizo una taza de té y nos sentamos en su sala en un silencio cómodo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Voy a proteger lo que es mío. Y si eso significa distanciar a Mako de mi vida, que así sea. No será fácil. Nada de esto ha sido fácil, Barbara. Pero al menos ahora estoy luchando, no solo sobreviviendo. Esa noche, dormí mejor de lo que había dormido en meses. Y cuando desperté, tenía un mensaje del señor Thompson. Señora Eleanor, investigué el pasado de Jessica como usted pidió. Tengo información que debería ver. ¿Puede venir a mi oficina? Respondí que iría al día siguiente. Algo me decía que lo que Thompson había encontrado lo cambiaría todo. Y tenía razón. A la mañana siguiente,
Barbara me acompañó a la oficina de Thompson. Necesitaba su apoyo y ella insistió en estar presente. Thompson nos recibió con una expresión seria que me dejó saber que lo que había descubierto no era bueno. Señora Eleanor, Barbara, por favor siéntense. Abrió una carpeta en su escritorio. Estaba llena de documentos impresos, informes, fotografías. Contraté a un investigador privado para revisar el historial de Jessica. Lo que encontramos es preocupante por decirlo menos. Comenzó a mostrarme los documentos uno por uno. Jessica tiene un patrón de comportamiento que se remonta a casi 8 años. Se acerca a hombres con madres viudas o padres viudos, personas mayores que viven solas. Se casa rápidamente, se muda a la casa de los familiares ancianos, y poco a poco comienza a tomar control. Mi estómago se retorció. En 3 casos anteriores, logró que las víctimas le dieran poder notarial sobre sus finanzas. En 2 de esos casos, las casas fueron vendidas por necesidad médica de las víctimas y el dinero desapareció. Una de las víctimas terminó en un asilo de baja calidad y la otra murió en circunstancias sospechosas 6 meses después de perder su casa. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón, considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias reales de vida que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Sentí que no podía respirar. Barbara tomó mi mano y la apretó fuerte. ¿Estás diciendo que Jessica ha hecho esto antes?, preguntó Barbara. No solo lo ha hecho antes, lo ha perfeccionado. Sabe exactamente qué decir, cómo comportarse, cómo ganarse la confianza de la familia antes de mostrar su verdadera cara. Y siempre se sale con la suya porque las víctimas tienen miedo de actuar contra su propia familia. ¿Y Michael?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Michael sabe lo que ella es? Eso no puedo confirmarlo. Pero en casos anteriores, los esposos eventualmente se dieron cuenta y la dejaron. En un caso, el esposo incluso testificó contra ella, aunque no hubo suficiente evidencia para un juicio penal. Thompson sacó más papeles. También encontré algo más. Jessica tiene deudas significativas. Tarjetas de crédito en incumplimiento por más de 15,000 pesos, un préstamo personal impago por 8,000 pesos. Y hace 3 semanas, justo antes del incidente donde usted descubrió que ella estaba tomando su dinero, recibió un aviso de embargo salarial. Todo estaba empezando a tener sentido. La urgencia, la agresión, la desesperación por controlar mi dinero. Jessica no era solo una manipuladora. Estaba financieramente desesperada. ¿Qué puedo hacer?, pregunté. Primero, no regrese a esa casa sola. Si decide volver, hágalo con una escolta policial para recuperar sus pertenencias más valiosas. Segundo, solicite formalmente que ella abandone su propiedad. Preparé un aviso de desalojo. Jessica tiene 30 días para irse. Y Michael es su hijo. Legalmente, no puede obligarlo a irse, pero puede dejarle claro que si elige quedarse con Jessica, él también debe irse. Esta es su casa, señora Eleanor. Usted decide quién vive en ella, intervino Barbara. Y si Jessica se niega a irse, mujeres como ella no se rinden fácilmente. Por eso recomiendo la orden de restricción. Con el historial que hemos recopilado, más la prueba del robo bancario, un juez la concederá sin problema. Jessica estará legalmente obligada a mantenerse alejada de la señora Eleanor y de su propiedad. Respiré hondo. Era el momento de decidir. Podía seguir siendo una víctima o podía luchar por lo que era mío. Solicite la orden de restricción, dije con voz firme, y prepare el documento de desalojo. Excelente decisión. Los papeles estarán listos mañana.
mientras tanto, le sugiero que se quede con Barbara. Salimos de la oficina sintiéndonos extrañamente fortalecidas. Por primera vez en meses, yo estaba tomando las decisiones. Yo tenía el control. De vuelta en la casa de Barbara, mi teléfono no dejaba de sonar. Michael llamó una y otra vez. Finalmente, decidí responder. Mamá, necesitas volver a casa. Ahora, no voy a regresar mientras Jessica esté allí. Jessica es mi esposa. No puedes prohibirle estar en tu casa. Es mi casa, Michael, y ella ya no es bienvenida. Estoy preparando documentos de desalojo. Hubo silencio al otro lado. Luego la voz de Michael sonó peligrosamente baja. Estás desalojando a mi esposa. Estoy protegiendo mi hogar y mi vida de una mujer que ha estado robándome y manipulándome durante meses. Y tú lo has permitido. Ella no te ha robado nada. Estás paranoica. Tengo pruebas, Michael. Pruebas de robo. Pruebas de su pasado. Pruebas de lo que ha hecho a otras personas como yo. Si quieres verlas, ven a la casa de tu tía ahora. No voy a ir a ninguna parte y tú vas a regresar a tu casa y vas a dejar de actuar como una persona loca. No voy a regresar. Y si Jessica no se va voluntariamente, la sacaré con asistencia policial. Si haces eso, me voy con ella y nunca me volverás a ver. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Pero ya no era la mujer débil de hace 3 meses. Ya no iba a dejar que el miedo me controlara. Entonces supongo que esa es tu decisión, Michael, y tendrás que vivir con ella. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Barbara me abrazó mientras las lágrimas finalmente salían. Hiciste lo correcto, me susurró. Hiciste lo correcto. 2 días después, el señor Thompson me llamó. Señora Eleanor, la orden de restricción fue aprobada. Y tengo listo el documento de desalojo. La policía puede acompañarla mañana por la mañana a su casa para entregar los documentos y asegurar que Jessica se vaya. ¿Tan rápido? El juez revisó todas las pruebas. El historial de Jessica, los registros bancarios, todo. Consideró que usted está en riesgo inmediato. La orden es efectiva inmediatamente. Jessica debe abandonar la propiedad dentro de 24 horas. Al día siguiente a las 9 de la mañana, una patrulla me recogió de la casa de Barbara. 2 oficiales me acompañaron, la oficial Davis y el oficial Miller. Señora Eleanor, vamos a asegurarnos de que esto se haga de manera segura, dijo la oficial Davis. Usted quédese en el coche hasta que hayamos hablado con las personas adentro. Si hay algún problema, la mantendremos segura. El viaje a mi casa se sintió eterno. Mi corazón latía con fuerza. No sabía cómo Michael y Jessica reaccionarían. No sabía si habría violencia. No sabía si volvería a hablar con mi hijo después de esto. Cuando llegamos, el coche de Michael estaba en la entrada. Estaban en casa. Los oficiales bajaron primero. Yo me quedé en la patrulla, mirando por la ventana mientras tocaban la puerta. Jessica la abrió. Incluso desde la distancia, pude ver cómo su expresión cambió de confusión a furia cuando vio las placas de los oficiales. La oficial Davis le entregó los documentos. Jessica los tomó, los leyó rápidamente, y luego explotó. Esto es ridículo. No puedes echarme de mi casa. Esta no es su casa, señora. Respondió el oficial Miller con calma. Y usted tiene una orden de restricción. Debe reunir sus pertenencias y abandonar la propiedad en las próximas 24 horas. Michael. Jessica gritó hacia el interior de la casa. Michael, ven aquí. Antes de continuar, si historias como esta tocan tu corazón,
Considera suscribirte a Voz de Dolores y convertirte en parte de nuestra familia. Compartimos historias reales de vida que conectan a personas reales. También puedes unirte a nuestra comunidad de WhatsApp a través del enlace en la descripción. Ahora, continuemos la historia. Mi hijo apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido, demacrado. Parecía que no había dormido. ¿Qué está pasando?, preguntó. Tu madre nos está echando. Tu propia madre. Después de todo lo que hemos hecho por ella. Mako miró hacia la patrulla. Nuestras miradas se encontraron a través del vidrio. Esperaba ver ira o dolor o algo. Pero lo que vi fue peor que cualquiera de esas cosas. Vi resignación. Mi hijo ya sabía que terminaría así. Tal vez lo había sabido durante semanas. Y en ese momento, me pregunté si Mako realmente era una víctima de Jessica o si había sido cómplice todo este tiempo. Mako bajó los escalones del porche lentamente, acercándose a la patrulla. La oficial Debe se colocó entre él y el coche, una mano en su cinturón de manera preventiva. Solo quiero hablar con mi madre, dijo Mako, levantando sus manos en señal de paz. La oficial miró hacia mí, esperando mi aprobación. Asentí. Necesitaba escuchar lo que mi hijo tenía que decir, aunque una parte de mí temía sus palabras. Salí de la patrulla. Mako se acercó a 3 pies de mí. Se veía terrible. Ojeras profundas, barba descuidada, ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Mamá. Su voz se quebró. No tiene que ser así. Tú lo hiciste así, Mako. Tú elegiste esto. Yo solo quería que todos fuéramos felices. Una familia feliz. ¿Crees que yo he sido feliz estos últimos meses? ¿Crees que he sido feliz siendo robada, controlada, humillada en mi propia casa? Jessica solo estaba tratando de ayudar. Jessica me estaba robando. Y tú lo sabías. Dime la verdad, Mako. ¿Cuánto tiempo has sabido lo que ella realmente es? Mi hijo miró hacia otro lado, incapaz de sostener mi mirada. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Lo sabías, susurré, sintiendo mi corazón romperse en pedazos. Lo sabías todo este tiempo, y no hiciste nada. Ella me dijo que era solo temporal, que solo necesitábamos un poco de tu dinero para salir de nuestras deudas, que después te pagaríamos todo. Y yo le creí. Querías creerle. Estoy enamorado de ella, mamá. O al menos creí que lo estaba. Jessica apareció detrás de Mako con una maleta en cada mano y furia pintada en cada rasgo de su rostro. Michael, ¿vas a quedarte ahí hablando con ella después de lo que nos está haciendo? Vámonos. Pero Michael no se movió. Siguió mirándome con ojos suplicantes. Mamá, si retiras los cargos, si nos dejas quedarnos, prometo que todo será diferente. Te protegeré de ahora en adelante. ¿Protegerme? Michael, ¿de quién crees que necesito protección? De tu esposa. La mujer que trajiste a mi vida. Michael. El grito de Jessica era casi histérico ahora. Deja de humillarte frente a esta vieja desagradecida. El oficial Miller se acercó a Jessica. Señora, le sugiero que cuide su tono y necesita abandonar la propiedad ahora. No me voy a ningún lado sin mi esposo. Michael es un adulto. Intervino la oficial Deves. Él puede tomar sus propias decisiones. Usted, sin embargo, tiene una orden de restricción y debe irse. Jessica dejó caer las maletas en el suelo con violencia y sacó su teléfono. Voy a llamar a mi abogado. Esto es ilegal. Es discriminación. Es abuso hacia mí. Comenzó a marcar con dedos temblorosos,
pero sus manos temblaban tanto que el teléfono se cayó. Lo recogió, intentó marcar de nuevo, y entonces algo extraño ocurrió. Su teléfono comenzó a sonar. Miró la pantalla y su rostro perdió todo color. Número desconocido, murmuró, pero respondió de todos modos. Hola. No podía escuchar lo que decían al otro lado, pero vi cómo Jessica se tensaba, cómo sus ojos se abrían, cómo su respiración se aceleraba. ¿Qué? No. No. Eso es imposible. Tiene que haber un error. Casi al mismo tiempo, el teléfono de Mako también comenzó a sonar. Lo sacó de su bolsillo, miró la pantalla, y respondió, hola. Sí, soy Mako. ¿Qué? ¿Cómo puede mi cuenta estar en negativo? Vi cómo el pánico se apoderaba de ambos. Jessica había comenzado a gritar al teléfono, sus palabras cada vez más incoherentes. No, no autoricé esa transferencia. Alguien hackeó mi cuenta. Tienen que devolverme ese dinero. Michael había colgado y estaba revisando frenéticamente su aplicación bancaria. Su rostro pasó de pánico a horror absoluto. Jessica, mi cuenta. Alguien transfirió todo nuestro dinero, los ahorros, todo. Desapareció. El mío también. Gritó Jessica. Alguien nos robó. Todo se fue. Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de acusación y odio. Fuiste tú. Tú hiciste esto. De alguna manera accediste a nuestras cuentas y nos robaste. No tengo acceso a sus cuentas, respondí con calma, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Ni siquiera conozco sus números de cuenta. Mentirosa. Contrataste a alguien. Esta es tu venganza. La oficial Deves se acercó. Señora, ¿está acusando a la señora Eleanor de un delito? Sí, nos robó. Contrató a un hacker o algo así. ¿Tiene alguna prueba de eso? Jessica no tenía pruebas. Solo tenía furia y desesperación. Mako todavía estaba mirando su teléfono, cambiando de una aplicación bancaria a otra, sus ahorros, su cuenta corriente. Todo mostraba saldos cero o números negativos. No entiendo, murmuró. ¿Cómo es posible? ¿Quién podría hacer esto? Jessica llamó a su banco de nuevo, esta vez en altavoz. La voz del empleado del banco sonaba profesional pero distante. Señora, según nuestros registros, usted autorizó una transferencia de 8,200 pesos a una cuenta externa hace 3 horas. No autoricé nada. La transferencia se realizó desde su aplicación móvil usando su contraseña y código de verificación. Alguien robó mi información. Investigaremos eso, señora. Pero estos procesos pueden tomar de 30 a 60 días. Mientras tanto, los fondos no están disponibles. Jessica colgó y se dejó caer sobre el césped, las manos en la cabeza. Estaba empezando a hiperventilar. Mako se acercó a ella, tratando de calmarla, pero él mismo estaba en shock. Jessica, ¿qué hiciste? ¿En qué gastaste ese dinero? No gasté nada. No hice esa transferencia, pero el banco dice que usaste tu contraseña. No fui yo. Los oficiales intercambiaron miradas. Esto claramente había escalado más allá de un simple desalojo. Señora Eleanor, dijo el oficial Deves, acercándose a mí. ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando aquí? No directamente, respondí honestamente. Pero sí le pedí a mi abogado que investigara el pasado de Jessica. Quizás lo que está pasando es consecuencia de sus propias acciones anteriores. No era una mentira. El señor Thompson había investigado a Jessica, y lo que había descubierto era que ella tenía muchos enemigos. Personas a las que había estafado,
personas esperando venganza. Una de esas personas, según lo que Thompson me había confiado, era una mujer llamada Sarah, cuya madre había sido víctima de Jessica hace 3 años. Sarah trabajaba en ciberseguridad. Y cuando Thompson la contactó para pedir información sobre Jessica, Sarah había mostrado un interés particular en el caso. Si Jessica está tratando de hacerle lo mismo a otra persona, Sarah había dicho, me gustaría ayudar a detenerla, cueste lo que cueste. No le había pedido explícitamente que hiciera nada. Pero tampoco le había dicho que no lo hiciera. Y ahora, viendo a Jessica derrumbarse en mi jardín, entendí lo que había pasado. Sarah había encontrado una manera de acceder a las cuentas de Jessica. Quizás a través de alguna vulnerabilidad en su teléfono, o tal vez Jessica usaba contraseñas fáciles de adivinar. Como sea que lo hubiera hecho, Sarah había transferido el dinero a algún lugar donde Jessica nunca podría recuperarlo. Era justicia. No la justicia legal que ofrecen los tribunales, sino la justicia que las víctimas a veces tienen que tomar en sus propias manos. Jessica finalmente se levantó del suelo, el maquillaje corrido por las lágrimas, la ropa manchada de césped. Me voy, dijo con voz quebrada. Pero esto no termina aquí. Los voy a demandar a todos. A usted, a su abogado, a quien sea que haya contratado para robarme. No te robé nada, respondí. Pero si quieres demandar, adelante. Estoy segura de que un juez estará muy interesado en escuchar sobre tu historial. Jessica agarró sus maletas con movimientos bruscos llenos de rabia contenida. Se dirigió a su auto, un sedán viejo estacionado en la calle. Abrió la cajuela y lanzó las maletas adentro con tanta fuerza que una de ellas rebotó y cayó sobre el pavimento. Michael observó la escena sin moverse, paralizado entre dos mundos. Su esposa, que se iba, y su madre que se quedaba. Michael, ¿vienes o no?, gritó Jessica desde el auto, llaves en mano. Mi hijo me miró una última vez. En sus ojos, vi algo que no había visto en meses. Claridad, como si finalmente estuviera despertando de un largo sueño. Jessica, dijo, su voz apenas audible. ¿De verdad no hiciste esa transferencia? Claro que no. ¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? ¿Por qué has mentido antes? Sobre el dinero de mamá, sobre tu trabajo, sobre por qué realmente necesitabas quedarte aquí. Jessica se quedó inmóvil, la puerta del auto abierta. ¿Qué dijiste? Encontré los papeles. Jessica, los avisos de las tarjetas de crédito en incumplimiento, el aviso de embargo, todo escondido en tu maleta. Lo vi hace una semana y no quise creerlo. Michael, puedo explicarlo. No, no más explicaciones. No más mentiras. Mi hijo se volvió hacia mí y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. Fui débil. Fui estúpido. Permití que te lastimara porque tenía miedo de estar solo. Porque pensé que si la perdía, nunca encontraría a nadie más. Di un paso hacia él. Sintiendo mi propio corazón roto. Michael, no merezco tu perdón. Sé que no lo merezco, pero necesitas saber que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Cuando ella comenzó a tomar tu dinero, le dije que se detuviera, pero me convenció de que tú eras egoísta, de que era tu deber ayudarnos. Y yo le creí porque quería creerle. Michael, ¿vienes o no? La voz de Jessica era ahora un grito desesperado. No, respondió mi hijo sin quitar los ojos de mí. No voy. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los oficiales parecían estar conteniendo la respiración. Jessica salió del auto, dejando la puerta abierta. ¿Qué dijiste? Dije que no me voy contigo. Se acabó, Jessica. Nuestro matrimonio, esta farsa,
todo. Se acabó. No puedes hacer esto. Soy tu esposa. Eres una mentirosa y una ladrona. Y fui lo suficientemente tonto como para ayudarte, pero ya no. Jessica intentó acercarse a Mako, pero el oficial Meadow intervino. Señora, usted tiene una orden de restricción. No puede acercarse a la propiedad ni a ningún miembro de la familia. Michael no está incluido en esa orden. Ahora lo estoy. Gallo Mako, su voz más firme de lo que la había escuchado en meses. Oficial, ¿puedo solicitar ser incluido en la orden de restricción? Puede hacer la solicitud formal en la estación, respondió el oficial Deves. Considerando las circunstancias, estoy seguro de que será aprobada. Jessica nos miró a todos como si fuéramos extraños. Su plan perfecto se había derrumbado por completo. No tenía dinero, no tenía casa, y ahora no tenía esposo. Todos ustedes, escupió las palabras con veneno. Todos ustedes se van a arrepentir de esto. Especialmente usted, vieja. Esto no termina aquí. Sí, sí termina, dije, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Termina exactamente aquí. Te vas ahora, y si intentas contactarme o regresar a esta casa, los oficiales te arrestarán. ¿Entendido? Jessica sostuvo mi mirada por un largo momento. Luego, sin decir otra palabra, se subió a su auto, cerró la puerta de un portazo, y salió disparada, las llantas chirriando contra el pavimento. La vi alejarse por la calle hasta que el auto desapareció en la esquina. Y solo entonces me permití respirar. Los oficiales se quedaron un rato más, asegurándose de que todo estuviera en orden, tomando declaraciones adicionales de Mako sobre las actividades de Jessica. Cuando finalmente se fueron, solo estábamos mi hijo y yo de pie en el patio de mi casa. ¿Puedo entrar?, preguntó Mako, su voz pequeña, como la de un niño. Es tu casa, respondí. Siempre lo ha sido. Entramos juntos. La casa se sentía diferente, más ligera, como si un peso oscuro hubiera sido levantado. Mako se dejó caer en el sofá de la sala y se cubrió el rostro con las manos. Arruiné todo. Me senté junto a él, manteniendo un poco de distancia. Necesitaba que entendiera que aunque lo perdonaba, las cosas no volverían a ser como antes. No inmediatamente. Sí, arruinaste muchas cosas. Me heriste profundamente, Mako. Permitiste que alguien entrara en mi vida y me lastimara, y no hiciste nada para protegerme. Lo sé. Voy a necesitar tiempo para confiar en ti otra vez, para sentir que esta es mi casa otra vez sin miedo de que alguien esté revisando mis cosas o tomando mi dinero. Lo entiendo. Puedo irme si quieres. Puedo buscar un apartamento. No quiero que te vayas. Eres mi hijo, pero necesito que entiendas que las cosas van a ser diferentes ahora. Esta es mi casa y yo tomo las decisiones sobre mi vida. Nadie más. Michael asintió, secándose las lágrimas. Mamá, ¿cómo lo supiste? ¿Cómo supiste qué tipo de persona era Jessica? Al principio, solo tuve una sensación. Pero luego contraté a un investigador. Él descubrió que Jessica ha hecho esto antes con otras familias, con otras personas mayores. Dios mío. Y yo no vi nada. Viste lo que querías ver. El amor nos vuelve ciegos a veces. ¿Era amor? Ahora ni siquiera estoy seguro. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas. ¿Qué va a pasar con el dinero que perdimos?, preguntó Mako finalmente. No lo sé, pero sospecho que quien tomó ese dinero tenía sus propias razones. Razones relacionadas con lo que Jessica les hizo en el pasado. ¿Tú tuviste algo que ver con eso? No directamente.
Pero digamos que cuando investigas el pasado de alguien, a veces descubres que esa persona tiene enemigos y esos enemigos pueden tomar sus propias decisiones. Mako procesó esto y luego, para mi sorpresa, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Justicia poética, algo así. En las semanas siguientes, la vida comenzó a volver a una nueva normalidad. Michael se quedó conmigo, pero con límites claros. Buscó ayuda de un terapeuta para procesar todo lo que había pasado y entender cómo había permitido que Jessica lo manipulara. Consiguió un segundo trabajo para ahorrar y eventualmente mudarse a su propio lugar. Jessica intentó contactarnos varias veces, violando la orden de restricción. Cada vez, reportamos el contacto a la policía. Eventualmente, las llamadas se detuvieron. Según Thompson, ella había dejado la ciudad, probablemente buscando a su próxima víctima en otro lugar. Pero algo había cambiado. Otras personas mayores que habían sido víctimas de Jessica comenzaron a presentarse, alentadas por mi caso. Se presentaron quejas formales, y aunque el proceso legal era lento, al menos había esperanza de que Jessica finalmente enfrentara consecuencias por sus acciones. Bárbara vino a visitarme cada semana. Bebíamos café en el porche como solíamos hacerlo antes de que Jessica entrara en nuestras vidas. Ella me ayudó a procesar todo para sanar, para recuperar la confianza en mí misma. Eres más fuerte ahora, me dijo una tarde. Lo que Jessica intentó hacer, lo que intentó quitarte, no lo logró. Sigues siendo la dueña de tu vida. Tenía razón. Había pasado por el fuego y había salido al otro lado marcada pero entera. Michael y yo reconstruimos nuestra relación lentamente. Hubo conversaciones difíciles, lágrimas, momentos de tensión, pero también hubo perdón porque al final, él seguía siendo mi hijo y yo seguía siendo su madre. Y a veces el amor significa dar segundas oportunidades, aunque con los ojos más abiertos. 6 meses después del día en que Jessica se fue, estaba sentada en mi jardín disfrutando del sol de la mañana con una taza de café en la mano. Mi casa estaba tranquila. Mi dinero estaba seguro. Mi vida era mía otra vez. Mako salió al porche, vestido con su uniforme de trabajo. Me voy, mamá. Regresaré esta noche. Ten cuidado, hijo. Se acercó y me besó en la frente. Algo que no había hecho desde antes de conocer a Jessica. Te quiero, mamá. ¿Y gracias por qué? Por no rendirte conmigo. Por ser más fuerte que yo. Lo vi caminar hacia su auto, y sentí una paz profunda en mi corazón. No había sido fácil. Había requerido valentía, determinación, y la voluntad de enfrentar a mi propia familia cuando fue necesario. Pero había valido la pena porque ahora a los 71 años, sabía algo con absoluta certeza. Nadie nunca más tendría control sobre mi vida excepto yo misma. Me quedé en el jardín hasta que mi café se enfrió, viendo mariposas volar entre las flores que había plantado en la casa que había construido yo misma, viviendo la vida que había elegido yo misma. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente